Violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. ¿Cómo están? Hoy viernes con frío y lluvia aquí en la ciudad de Caracas. Bueno, por lo menos esta lluvia ayudará a que, por fin se quite esa sensación de sequía que había en todos los parques, en el Ávila, en el Jardín Botánico, y se pueda otra vez recuperar parte de lo que es el paisajismo de Venezuela y de Caracas especialmente. Como siempre, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Kenjer Jaramillo, en los controles está Ian, y en la conducción Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Hoy viernes de Soy Arepita, en Aquí se habla libertad. Víctor, ¿cómo estás? Juancho, bienvenido. Hola Rocío, Juancho, ¿cómo están? La verdad es que yo estoy muy contento con que la lluvia haya hecho su aparición, porque la gente estaba pasando sed, muchos no se podían bañar, algo se recoge del agua de lluvia, y no estamos diciendo que vivimos en el primer mundo, sino en el inframundo, pero es mejor, digamos, con algo de agua que también sin agua, no solo sin suministro eléctrico, sino también sin agua. Pero bueno, digamos que de lo que se trata es de que nosotros no nos transformemos en unos seres sometidos y adaptados. Hay que seguir exigiendo, porque este es un país que debería tener, como todos los de América Latina, servicio eléctrico confiable, suministro de agua potable confiable, seguridad confiable, calles iluminadas, ornato público, agua, servicio luz, de salud, y evitar algo que nuestros amigos de Soy Arepita nos proponen para el primer tema del día. Bienvenido, Juancho Pinto. ¿Cómo estás, Víctor? Con la sensibilidad de siempre, Juancho selecciona el naufragio en Trinidad de una lancha con migrantes. Sí. Selecciono la situación de los migrantes en Venezuela, ¿no? Que incluye esa catástrofe de gente. Sabemos de esa lancha porque se hundió, porque naufragó, pero eso debe ser una constante de migrantes que salen hacia Trinidad, donde los maltratan, por cierto. ¿No? Yo lo dije el otro día públicamente, no pienso olvidar la canallada, la miseria humana del gobierno de Trinidad y Tobago con los venezolanos. Sí. Eso no se hace, eso nunca lo hicimos. Pero no y no lo estoy dispuesto. Con los inmigrantes de Trinidad y Tobago. No estoy dispuesto a olvidarme que al lado de Margarita hay un país de miserables que no nos tratan bien. Entiendo también, fíjate, hay que entender que Trinidad y Tobago, que pasa también con Curazao, con Aruba, son países muy pequeños que este tipo de impacto no lo aguantan. O sea, el de Colombia, el impacto de Colombia ha sido muy, muy fuerte. Pero evidentemente ha habido un maltrato innecesario a los refugiados venezolanos, a los que llegan a las costas. Pero la gente se sigue yendo a pesar de eso, y se sigue yendo a Trinidad. Y hay 21 mujeres desaparecidas. 30 venezolanos, en su mayoría mujeres, ¿no? En su mayoría mujeres. O sea, cuando tú te preguntas, cuando ya no están inmigrando, porque el perfil de inmigración que estamos habituados o que tenemos la fantasía que se realiza es el perfil de inmigración de hombres jóvenes pobres. No, aquí son mujeres. La mayoría de las personas que iban en ese barco eran mujeres, ¿no? Ahora, de nuevo, esas lágrimas de los venezolanos que lloran hoy a 30 venezolanos que lamentablemente naufragaron, que se suman a las lágrimas de la semana que termina, de las ejecuciones policiales que se dieron en todo el país, que me decían hoy que eran más de 60 personas, en un país en donde la Constitución prohíbe la pena de muerte, en un mundo en el cual es un derecho universal
y humano, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo con jueces naturales. O sea que nadie se explica por qué llegan la policía a ejecutar gente. Eso no se hace, eso no debería ser. Ahora, la causa de todo esto es la vigencia de un régimen de facto que no respeta los derechos humanos y que parece que no tiene ningún tipo de empatía y conexión emocional con los venezolanos. Sí, sin duda, Víctor. Es la desesperación, no la vigencia, la desesperación de un régimen de facto, o sea, que ya no es vigente. Creo que más allá del atornillamiento político, habría que decir que este régimen no es vigente, no en términos de la institucionalidad, de la legalidad, de lo político. Este régimen no es vigente para la población venezolana. Así es. O sea, no, le hace daño. Le hace daño. Cuando se acerca, lo daña, lo violenta, lo maltrata, lo expolia. Correcto. Ahora yo tengo mucha pena, pero debo decirlo, eso es el socialismo del siglo XXI. Bueno, sí, y a eso nos somete el socialismo, pues, al deterioro. Yo vengo de una discusión, ¿no?, interesantísima, ¿no?, que les propongo a ustedes que los pasemos por allí. El socialismo siempre se corrompe, y el socialismo siempre es corrupción, y los socialistas siempre son corruptos. Y yo planteaba en algún momento que eso no era ni siquiera por mala fe ni porque te querías corromper, sino que desde la lógica del socialismo, que es la planificación central, la disposición desde el Estado, al final violentas, te corrompes y sometes al ciudadano. La falta de organismos de control, que los organismos de control No, al contrario, el exceso de control. No, claro, pero ellos no se controlan. Pero el autocontrol, o sea, el exceso el de Estado control se controla crea a sí mismo. incentivos perversos. Las élites se controlan a sí mismas, o sea, y las élites deciden... y en Venezuela menos. Claro. En Venezuela las élites nunca se van a controlar a sí mismas. Ellas mismas, Fíjate correcto. que Soy Arepita decía aquí también con el tema de eso de la migración y cómo está saliendo la gente, y que me recuerda esto de lo de Trinidad, los Marielitos, ¿no? Cómo morían estos cubanos en balsas y tal, que Latinoamérica no será la misma luego de la migración venezolana, y esto lo advierte ACNUR, que es la Asociación Internacional de Refugiados, ¿no? Es que el impacto es muy grande, Rocío. Sí, o sea, y como decía Víctor, lo que van a partir de julio viene otro gran éxodo de venezolanos, porque bueno, esto es irresistible. Ahora, el Juancho también nos propone una segunda variación del mismo tema, que es el asunto migración. Y él hablaba del aumento en Cúcuta de la prostitución venezolana, mujeres, hombres y menores, cosas. Oye, me parece horrible. Terrible, ¿no? La BBC Mundo publicó un reportaje cuyo título nada más es como conmovedor. El título es algo así como: tuve que enseñar a prostituirse a una venezolana, a una niña venezolana, que era una niña que estudiaba, etcétera. Entonces, Carla era una adolescente de familia buena y me tocó enseñarle a trabajar. Les recomendamos @soyarepita, soyarepita.com, para que puedan ver estos reportajes que tiene la Soy Arepita de hoy. Correcto. Y para que se suscriban también y reciban el diario todas las mañanas a las 7:30 de la mañana. Y entonces, la situación de que, primero, el 70% de la prostitución que se realiza en Cúcuta es de venezolana. Es una prostitución que no tiene control, que es descontrolada, donde quienes la ejercen sufren las humillaciones, todas las humillaciones posibles, y está agarrando un sector... O sea, está agarrando los menores de edad. Sí, no, es horrible. Es un sector absolutamente vulnerable. Y espérate, y hay una cosa que se llama Estado venezolano, que dice que él protege los derechos, que está absolutamente de espaldas a eso, y es el Estado colombiano quien de alguna manera está intentando darle respuesta a las ACNUR, el Cúcuta, la alcaldía de Cúcuta, el Estado colombiano.
es muy fuerte. A mí me destroza ese tipo de cosas. Sí, porque además no es la suerte que merecen los venezolanos. Los venezolanos merecen un país que les dé protección, que les dé garantías, que les dé y les ratifique y les asegure sus derechos, que cuide su dignidad humana, que les provea de un proyecto de futuro, que les asegure el ejercicio y el disfrute de su libertad, y que, por supuesto, les dé toda la plataforma para que puedan construir los espacios de su felicidad. Cuando los venezolanos se tienen que ir porque no soportan el hambre, la sed, la enfermedad, la angustia, la falta de certeza, cuando deciden irse porque se están muriendo aquí y al otro lado de la frontera se dan cuenta que no tienen demasiadas alternativas y terminan prostituyéndose, de nuevo, ese sufrimiento, esas lágrimas, tienen causa. Sí. Y nosotros no podemos olvidarnos de que esa causa tiene que ver con un régimen político, con un partido político, o con unos partidos políticos, con una ideología fracasada, que provoca, lo único que puede provocar es un Estado fallido. No podemos, porque es que nosotros deberíamos estar y de insistir en el trance de que todo esto cese, se arranque, de alguna manera se extinga para poder darle a los venezolanos lo que los venezolanos son capaces. Cada niño prostituido es un escándalo, Terrible. Y eso también nos recuerda mucho Cuba, porque Cuba pasó lo mismo, no con las fronteras tan cercanas que tenemos aquí en Venezuela, pero Cuba se convirtió incluso en un paraíso está convertido. Bueno, ¿qué es lo que dice? El tráfico sexual, que llegan charters exclusivamente para eso, además infantil. Es lo que dice Santiago Abascal del partido Vox, que los socialistas españoles han conestado, aunque la palabra no sería esa, sino que tiene que ver con cabra, han conestado el turismo sexual y por lo tanto la colocación y la ubicación en servidumbre e indignidad de todo un país. No hay negocio que valga eso. No hay PIB de ningún país europeo que deba tener ese costo. Como tú comprenderás, yo tengo que ponerme a Santiago Abascal y a ti. Espérate, la sociedad española, no le echemos la culpa al PSOE, la sociedad española, porque esto ha sido un continuum. Desde Felipe González, el turismo sexual español, europeo y sobre todo español a Cuba ha sido un continuum desde Felipe González hasta Pedro Sánchez hoy en día. Y eso incluye a Aznar, incluye a Rajoy, pero o sea, ha sido un continuo. Y lo que no sabemos de otros lados también, que no se ha publicitado, no se conoce, pero de todas partes hay turismo sexual a Cuba y eso no es ahora. No, pero los que tienen los hoteles son los españoles. Ahí tienes toda la razón. Por supuesto, yo de Argentina en algún momento, cuando los argentinos estaban en buena posición, no había reunión en toda América que casualmente no pararan en Cuba. Pero de nuevo, los que tenían en ese momento capacidad de impacto e influencia, los que podían, digamos, denunciar, no solo no denunciaron, sino que se lucraron. Pero estamos hablando al final de no solo, Juancho, impactos económicos, que es tu tercer tema sobre el asunto migración, sino la devastación moral. La devastación moral, y eso debería ser un tema ya en discusión en términos a esta transición, o en términos al futuro nacional, con transición, sin transición, como sea. ¿Qué va a hacer si esas madres que se han prostituido regresan al país? No, hay que recibirlas. Claro, hay que recibirlas, pero ¿cómo lo van a vivir? ¿Qué va a hacer de esos niños? Y hay que acogerlos y entender que habrá muchísimos traumas. Correcto, muchísimos traumas. ¿Qué nivel de tolerancia? Porque déjame decirte algo, Rocío. El problema es que no es en la frontera. El problema es que sal a Caracas para que veas que eso está pasando en Caracas. O sea, los menores de edad que recogen basura, etcétera, se están prostituyendo. Tanto ellas como ellos. Y eso no va a cambiar mientras esté vigente un régimen indiferente a la suerte de los venezolanos. Eso te lo compro. Eso no va a cambiar. No va a cambiar, lamentablemente. Porque, ojo,
Y lo peor es que la alternativa de que este régimen los recoja es todavía peor pesadilla. Sí, Por cierto, yo creo que es capaz de venderlo. Hay una noticia que está rompiendo el celofán, que estoy recibiendo por las redes, y es que al parecer el diputado Gilbert Caro fue detenido. Otra vez. Violando, por supuesto, violando su inmunidad parlamentaria. Pero bueno, Juancho, esto se pone bueno. Esta arepa es así medio agridulce. Fíjate, pero que además ahí tenía también una noticia de que el concierto Live Aid no recogió lo que se esperaba. Caramba. Y entonces nada más el 2%, Víctor, qué pena, que era para la ayuda humanitaria, precisamente. Pero, Rocío, es que eso fue a ver, eso fue una trama de equivocaciones imperdonable, es una trama de improvisaciones imperdonables, es una tragedia porque sustituye el hecho político por el espectáculo. Lo dije en su momento, aguanté el palo de agua en las redes sociales, pero lamentablemente tengo que decir lo más femenino que uno puede decir al respecto. Te lo dije. Y nosotros, mientras tanto, vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este es un avance de la sala de redacción de El Pitazo. Lo que suena ahora. La diputada Adriana Pichardo acaba de confirmar la aparente detención del diputado Gilbert Caro. Escuchemos lo que expresa al respecto. En horas de la madrugada fue detenido arbitrariamente nuevamente el diputado Gilbert Caro cuando se encontraba en una arepera en Las Mercedes. No tenemos mayores detalles, solo lo que algunos testigos el día de hoy han podido informarnos. Creemos extraoficialmente que se encuentra en el helicoide. En breves minutos estaremos dando información a todos los medios de comunicación. En una rueda de prensa que daré desde la sala Cabrujas. Exigimos inmediatamente la liberación de Gilbert Caro y por supuesto somos responsables del régimen usurpador de la vida e integridad de nuestro diputado. Hasta aquí este avance de la sala de redacción de El Pitazo. Manténgase en nuestra sintonía. Y para más información visite elpitazo.net. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y continuamos con Aquí se habla libertad, hoy viernes de Soy Arepita, y tenía también Soy Arepita el tema de cambio de política planteado como pregunta por el señor Elliot Abrams, ¿no? Donde dice que el chavismo puede y debe participar en elecciones. Este señor Abrams se mete mucho en la política nacional, ¿no? Está muy tropicalizado, venezolanizado. Es que el tema además es que cuando habla inglés lo traducen mal y cuando habla español no logra perfeccionar la idea. Entonces, ahora, alrededor de Abrams lo que hay es un debate en el que Abrams es solo uno más. No solo uno más, es el recurso para debatir.
Lo que está planteado en este momento son dos cosas terribles. En primer lugar, la tergiversación o el derrumbe del mantra de Guaidó, que decía cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, porque está montada una operación para montar elecciones ya. Y entonces lo segundo alrededor de esa operación para montar elecciones ya es, digamos, cuál es el papel, por lo tanto, del otro, del PSV. Y alrededor de eso se ha montado toda una discusión. Por eso es que agarran al pobre Abrams, ¿okay? Como una guaya, que significa como el que vocero, pues. Elliot Abrams diga que el chavismo puede y debe participar en las elecciones. Bueno, en las redes sociales hay pros y contras. Algunos dicen, eso no fue lo que quiso decir. En fin. Bueno, es que con las declaraciones de Abrams hay permanentemente eso. Entonces, ahora, eso no fue lo yo que le respondí decir, a Vecchio. entonces... Vecchio dice, todos hacemos falta. Yo le respondí, embajador. En Venezuela, los ladrones, los corruptos, los violadores de derechos humanos, ¿okay? Los que han reprimido a la población y los que la han saqueado no hacen falta. A mí no me vengan con ese cuentico religioso tipo Papa Francisco. Aquí necesitamos transición y justicia. ¿Ok? Y por supuesto, los venezolanos, esos que se están yendo, deben volver. Pero no es que todos hacen falta, porque aquí tampoco el Vecchio se puede hacer el bobo. Él sabe lo que está diciendo y sabe para qué está jugando. Y yo no juego ese juego ni de broma. Uh-huh. Ajá, entonces ¿qué hacemos? Soy Arepita, además. Fíjate. También. No, pero Juancho quiere replicar. Ya va, espérate. Ok. El problema, Víctor, es que este problema es político, no es ético. Yo entiendo que, los ladrones, los asesinos, pero tienen un partido político. Y es un partido político a través del cual se puede viabilizar la transición. Que sea ético o no ético, eso después lo vemos. El problema es que existe la posibilidad real de viabilizar la transición porque lo que está sucediendo es que tenemos un régimen que se atornilla. Hablaba con alguien y hacíamos la metáfora que quizás posiblemente de tanto atornillarse, ¿qué pasa? Se rompe el tornillo. Pero por los momentos no. Entonces, jugar en todos los tableros, que es una cosa que ha venido haciendo Abrams, que va para acá. Él sí tiene todas las opciones sobre la mesa. Él sí tiene todas las opciones sobre la mesa. Sacó esta hora. Y algo debe estar pasando. Porque la respuesta de Nicolás Maduro fue que vamos a llamar al partido para ver qué... Ojo, el esfuerzo político de diferenciar los errores y violaciones del régimen, del partido que lo sustenta, creo que no es otra cosa que una gran inmoralidad. Yo no puedo deslindarme de la ética. Pero la política. Yo creo que políticamente... Porque el partido fue el argumento, pero además la herramienta para la represión, para la violación de los derechos humanos. Así como decir, miren, Hitler se suicidó, pero no importa, que quede el Partido Nacional Socialista. No. Lo lamento. Pero lo mismo pasó en los Balcanes. El partido de Milosevic, sí, ¿cuál fue la suerte del partido? Ahí yo difiero de ti. El partido aquí nunca ha sido... O sea, fíjate la historia del chavismo. El chavismo ha cambiado de partido como 37 veces. El continuum del Estado va sobre el estamento militar y sobre el estamento... Sobre un estamento militar y un estamento civil que ha dado un continuo. Pero el partido ha cambiado como 37 veces. Hoy inventan... Y además un partido cometió fraude. O sea, cuando se habla de cese de la usurpación, correcto, se habla de que a través del partido fue usurpada la institución. Pero bueno, un partido que viabilizó un fraude es cierto. No nos quedemos aquí anclados por una sola razón, porque la segunda media hora vamos a discutir eso. Sí, o sea, creo que no hay segunda media hora. Y también, bueno, ustedes tenían lo de la reacción de Cuba a las declaraciones de John Bolton en el aniversario de Bahía de Cochinos y lo calificaban de vulgar calumnia. Bueno, ya sabemos que todo lo que diga Bolton, Trump, entonces es correcto, pero espérate, es que
Lo que Bolton fue a meter el dedo en la llaga en el aniversario. El problema es que todavía la llaga está abierta. Claro, y además me pareció buenísima las declaraciones de Bolton. Y también ustedes tenían lo de la toma de la embajada de Venezuela en Washington. Así, eso es demasiado divertido. Sí, eso me parece divertido. Y a lo que le respondió Arreaza, bueno, nosotros también tomaremos la de aquí de ustedes. Entonces, pero además, claro, lo que pasa es que lo que no dice Arreaza, que acaba de ser sancionado y además es que si ellos toman la embajada, es un acto de guerra. Claro, eso es territorio. Un acto de guerra. Un acto de guerra es un tema muy sensible para delicado. Estados Unidos. Por menos de eso, Hillary Clinton no tuvo ninguna oportunidad electoral porque quedó entre Benghazi y el papel del embajador. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Sí. Y en ese sentido, yo espero que no haya ningún argumento para que se justifique más la guerra. Pero tú sabes que es divertida esta organización CODEPIN. O sea, primero fue creada en 2002. Coincidencialmente fue creada en 2002. O sea, aquí había una crisis que se inició en abril del 2002 y CODEPIN es creada en noviembre del 2002. El esposo de una de CODEPIN es un evaluador de riesgo, movía capital de riesgo. Y yo me pregunto, ¿y no habrá estado moviendo esta organización se describe a sí misma como un movimiento de paz social y justicia social que trabaja para poner fin a las guerras y ocupaciones? Correcto. Como las niñas, o sea, ellos ponen fin a la guerra y a las ocupaciones ocupando la embajada. Women for Peace. Sí, son Pink. Básicamente mujeres. Pero mira la historia de las mujeres que la forman. O sea, las fundadoras. Una era esposa de un tipo de mucho dinero, de muchísimo dinero, que era evaluado, manejaba capital de riesgo. Otra es una niña bien que durante mucho tiempo estuvo cercana. Niñitas bien que necesitan liquidar fondos y entonces hicieron su Coach Pink. Bueno, código Pink, código rosado. Con esto, Soy Arepita cada día es más nutritiva. Y uno siempre queda, digamos, no se termina de comer la arepa. Juancho, gracias, millones de gracias por arroba Soy Arepita. Pero creo que me tengo que ir. Juancho nos quiere abandonar hoy temprano, y una novia lo está esperando afuera. Bueno, a veces toca. Pero bueno, nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. El partido Voluntad Popular denunció a la detención del diputado a la Asamblea Nacional, Gilbert Caro. Sin servicio de electricidad están en estos momentos varios sectores de Caracas. El embajador Milos Alcalay destacó que la preocupación a nivel mundial se está orientando en este momento a la reconstrucción del país. En la medida en que en otras partes del mundo, y muy recientemente la dictadura de Buteflika, que duró 20 años en el poder, o la del dictador de Somalia, que duró 30 años en el poder, la presión ha hecho que ellos tuvieran que entender que tenían que dejar el poder para que haya la transición. Eso sucedió también en muchos de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Sucedió con Dilma, sucedió con Kirchner, sucedió con Lugo, con Rafael Correa y así sucesivamente. El único que se aferra de una manera absolutamente ilógica
es la situación de Venezuela, con el apoyo de Cuba y actualmente un apoyo incondicional de Rusia incorporándose a esa situación. Pero lo que sí es evidente... Más allá de nuestras fronteras, el líder norcoreano Kim Jong-un regresa a Pyongyang sin acuerdos concretos en materia nuclear con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y en los deportes, en el fútbol internacional, Brasil será el pionero en América en el uso del video arbitraje. 11:32, continúen con Aquí se habla libertad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Que recorre el mundo. Bueno, y continuamos aquí en Aquí se habla libertad. Gracias a Argenis Barreto por las noticias. Estamos hablando de que Odebrecht es el fantasma que recorre el mundo y que toca, y a quien toca... Parece un ángel exterminador. Es un ángel exterminador, definitivamente. Así que ese es un tema que pica y se extiende. Bueno, Víctor, creo que tenemos un invitado para nuestra sesión de Debatamos sobre la Libertad. No sé si ya está en línea. Orlando Avendaño. Joven periodista de Panam Post, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y autor del libro Días de Sumisión. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido. Rocío, ¿cómo están? Un gusto y nuevamente un honor estar acá con ustedes. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Bueno, aquí pendiente de todo lo que pasa en nuestro país. Y preparados pues para, si hay que marchar, marcharemos, y si hay que seguir luchando por la libertad, seguimos, y sin luz, sin agua, con todas las precariedades que el socialismo tiene, ¿no? Pero bueno, aquí vamos. Y tú ayer escribiste un artículo interesante a raíz de una serie de debate que se ha dado en las redes, como siempre. A mí me gustó la respuesta de la filósofo que tú entrevistaste, con la cual... La respuesta más sencilla y concisa: no hay espacio legítimo para el socialismo del siglo XXI luego del cese de la usurpación. Ahora, alrededor de esto, tú has recogido, y lo recogiste con muchísimo tino, mucho profesionalismo, recogiste desde el argumento de JJ Rendón hasta Ricardo Hausmann, José Vicente Aro, y bueno, hasta el argumento de la filósofo Rocío Guijarro. Licenciada. Ahora, ¿cuál es tu saldo? ¿Debe el chavismo seguir existiendo como fuerza política una vez recuperada la democracia? Es el título del artículo de Orlando Avendaño, panampost.com. Adelante, Orlando. Mira, Rocío, Víctor, una cosa que me llamó la atención luego de hacer esta recopilación de comentarios es que la opinión no se reduce estrictamente a posturas ideológicas o bandos en el que estuvieron identificados. Es decir, muchos liberales, porque también luego de la nota lo comenté con otras personas vinculadas a la dinámica política de Venezuela, y muchos liberales decían, por un lado, que no veían concebible la idea de proscribir un partido político, una fuerza política, por más inclinaciones antidemocráticas o liberticidas que tuviera, y por otro lado muchos liberales sostenían la idea de que se tenía que prohibir. Eso me llamó mucho la atención. El balance, creo que en general de esas opiniones, claro, fueron tomadas al azar, gente que de alguna manera tenía el acceso inmediato, porque la nota se me ocurrió ayer y la armé ayer luego de un debate que se está dando en las redes sociales, a propósito, creo yo, principalmente un tuit del profesor Rafael Arraiz Luca, que también le pedí el comentario para la nota. Pero, es decir, creo que al final el balance es que, y también las reacciones a la nota han demostrado que la gente realmente rechaza la idea, la posibilidad de que el chavismo se siga desenvolviendo dentro de la dinámica democrática una vez se recupere la democracia. Claro, es un debate muy amplio, es amplísimo, porque las consecuencias pueden ser muy grandes desde todo punto de vista. El hecho de permitirle que se siga desenvolviendo y proscribirlo y legalizarlo
Eso le daría, como bien decía JJ Rendón, el papel de víctimas. Eso reforzaría de alguna manera la narrativa mágica que ellos han creado en torno al movimiento político. Pero el debate es amplísimo, es amplísimo. Sí, yo creo que habría que acotarlo. O sea, en el fondo, digamos, está el extremo buenista, ingenuo, comeflor, de agárrense de las manos y aquí no ha pasado nada. Y por lo tanto, detrás de eso está la trampa de las elecciones antes del cese de la usurpación, que yo sigo insistiendo, está montado como una de las opciones mejor elaboradas por aquellos que están incluso muy cerca del presidente Guaidó. O sea, pareciera que se agotaron la imaginación y las estrategias políticas para el cese de la usurpación, y los que deberían estar fuertes están cediendo a la tentación de siempre, a la nueva embestida del zapaterismo irredento. Y entonces, bueno, ok, vamos a las elecciones bajo falsas premisas de que somos una mayoría, de que podemos ganar, y bajo además el falso argumento de que que se vaya Maduro cesa el socialismo del siglo XXI, y eso no es verdad, porque nosotros estamos frente a un sistema de dominación que va mucho más allá del titular del Poder Ejecutivo. Entonces están los buenistas bobos, y por el otro lado están aquellos entre los que yo, digamos, el quiero militar, que plantean, la democracia, y esto es reflexión de filosofía política, tiene que generar sus propios anticuerpos, sobre todo frente a la principal amenaza, que es la intolerancia hecha sistema. Y el socialismo del siglo XXI es el sistema de la intolerancia hecho régimen. Y entonces uno dice, bueno, y esa es una pregunta que tiene respuesta en filosofía política. ¿Se es tolerante aceptando convivir con la intolerancia? Y la respuesta es no. No tenemos el derecho, o sea, no tenemos la obligación de ser intolerantes, de ser tolerantes con la intolerancia. Y entonces yo creo que tú lo expresas muy bien, ese debate, y por supuesto no se da por concluido. Creo que lo que está detrás es una inmensa trampa, porque el buenismo no quiere tener nada que ver ni con justicia, ni con cerrar ciclos, ni con darle a los venezolanos la oportunidad de un nuevo recomenzar, porque esto viene mucho más atrás. Es la misma conchupancia del compadrazgo, de los malos negocios, del enchufismo, del amiguismo, del no echarte la partida para atrás, que está en este momento movilizado para que queden todos de pie y comience de nuevo el juego, un juego que siempre pierden los venezolanos de a pie. Exactamente, y tú lo comentaste. Yo, por ejemplo, yo me responsabilizo de no haber citado, lo debía haber hecho, a Karl Popper, que es justamente lo que te está diciendo, ¿no? La paradoja de la tolerancia, es decir, es permisible, es concebible en una república liberal que realmente defiende y resguarda los principios liberales y democráticos, tolerar la intolerancia. Es decir, es permisible que un partido que por la ética que concibe de forma natural pretenda abolir la democracia, se permita que juegue dentro de un sistema democrático. Entonces esas son las preguntas que hay que hacer. Y con respecto a lo que está diciendo de las elecciones, Víctor, eso también es clave, porque las elecciones hoy propiamente, y lo hemos visto en el debate, hoy vía el director de Data Analysis, apellido Yepes, no recuerdo el nombre bien, José Antonio Gil Yepes. Gil Yepes, asomando la posibilidad de un escenario electoral sin contar con las condiciones, porque él parte de que una victoria opositora sobre el 50% nos da la garantía suficiente. Y él ha sumado también desde ya candidatos, como ya se está haciendo, ¿no? Héctor Rodríguez, Rafael Acaba, etc. Entonces ahí tenemos la amenaza inmediata, y esa amenaza inmediata de alguna manera está enmarcada dentro de una ruta. Y yo hace unos días publiqué una nota que se movió muchísimo, me sorprendió un poco, sobre el quiebre militar, sobre factores que están impulsando la teoría del quiebre militar, precisamente para apartar otras alternativas. Y la ruta es la siguiente. El quiebre militar, eventualmente, si se da, derivaría en que los militares, junto a este chavismo originario, de alguna manera resguardarían la franquicia, se someterían a un proceso electoral, y luego, de alguna manera, se daría una especie de transición al estilo nicaragüense, en el que ellos resguardarían sus privilegios,
habría una especie de sensación de viraje, de cambio, pero no sería de esa manera. Y esa yo creo que es la ruta que se está planteando, que está en el horizonte y que es muy, muy peligrosa. Sí, también en tu artículo y para nuestra audiencia aquí en Venezuela, Orlando, que además nos ve porque esta es la radio que se ve, Radio Caracas, RCR 750 por Periscope y por rcr.tv, pero también a través de la radio. ¿Cómo fue que en los países de Europa del Este, cuando salieron del comunismo, cómo quedaron esos partidos que formaban parte de esa nomenclatura? Desaparecieron, se fueron, se proscribieron, se adaptaron, se democratizaron. ¿Cómo fue ese proceso para también tener como parte del debate eso, no? Claro, y ahí, por ejemplo, la opinión del periodista Alejandro Armas, pues, yo creo que precisa en el artículo, que es cierto, la gran mayoría de los países de Europa Oriental proscribieron a los partidos comunistas y algunos lo hicieron con los partidos nacionalsocialistas. Alemania lo hizo con ambos, pero es real, también es cierto que en Alemania, como en varios países de Europa Oriental, hay hoy países neonazis, países de talante comunista. Por lo tanto, yo creo que es algo que va mucho más allá de proscribir una simple fuerza política. Es muy difícil todo esto, el debate es amplísimo, porque nuevamente, si tú prohíbes los símbolos, como se hizo en gran parte de Europa Oriental y como se hizo en Alemania, tienes partidos que, bueno, no blanden los mismos símbolos, pero blanden símbolos que son del mismo ecosistema. Entonces es una lucha. Claro, pero ese esfuerzo que hay que verlo en el transcurso de 50 años no le quita la dimensión ética y el aprendizaje cívico que supuso el proscribir partidos y organizaciones que reprimieron, que mataron y que violaron los derechos humanos. Por supuesto, la historia no va a tener fin, y en eso creo que yo me distancio del periodista Armas, porque él, digamos, dice, bueno, todo esfuerzo es inútil, así que vamos a convivir con esto. No, porque eso es descategorizarle a la política su dimensión ética. No, hay que dar la batalla de las ideas, y hay que distanciarse de lo malo, hay que asumir los flancos buenos, y por supuesto hay que hacer el esfuerzo de convencer. Cuando las democracias liberales empiezan a fracasar, cuando no dan respuesta o cuando se equivocan en los diagnósticos, vuelven a surgir, lamentablemente, opciones extremas como los neonazis, pero ya hay aprendizaje social en el sentido mosca, que nosotros tenemos memoria histórica y nosotros sabemos que esta ruta lamentablemente no conduce a nada, que no es lo mismo que no hacer memoria histórica, dejarlos que transcurran. Y además yo sugería algo anoche, Orlando. Estos buenistas, José Antonio Gil Yepes no se pasea por el inmenso poder que tiene el dinero sucio cuando habla de elecciones limpias. El dinero sucio no es el quinto partido o la tercera parte que nosotros debemos considerar a los efectos de construir una condición inmune de la democracia. Sí. Y tú acabas de recoger algo clave, que es que, a ver, la lucha insistente por resguardar la libertad no cesa, nunca. No cesa, y es parte de la dinámica natural de la historia, de la humanidad en general. El esfuerzo hay que hacerlo, el esfuerzo sin duda hay que hacerlo. Yo coincido contigo, Víctor, tú lo sabes. Yo creo que el PSUV, o sea, no veo para nada, en ningún escenario me parece completamente descolocado la posibilidad de que el PSUV, o no el PSUV, sino cualquier individuo que se identifique con estas ideas, que pretenda reivindicarlas, intente simplemente optar por un cargo público luego y se le permita. Eso yo lo veo completamente inconcebible, porque yo veo, y creo que coincidimos, el chavismo como una serie de ideas criminales, delincuenciales. Pero, a ver, la batalla no la tenemos ganada. No es que si proscribimos al chavismo nos vamos a librar de él. Además, no es solamente el chavismo, porque lo que tenemos que asegurarnos es que no, de alguna manera, no despierten y no se fortalezca ningún movimiento de talante totalitario, liberticida, de ningún aspecto.
Y hay un punto clave ahí que me llamó la atención, que ninguno de los que consulté lo comentó, que es la educación. Si no se toca ese tema, no sé cómo habría que tocarlo, no te daría una propuesta en este momento, pero si no se toca, si no se atiende, cualquier esfuerzo se va a diluir, porque en unos 20, 30 años, como surgió el chavismo precisamente por unas carencias terribles, en unos 20, 30 años vamos a tener un movimiento liberticida igual. No, total. Y yo creo que a eso me refería yo con las lecciones de historia cívica. Cuando uno va a Alemania y visita los museos, uno incluso queda consternado por la que todavía hoy es la necesidad que tienen los alemanes de pedir perdón, de justificar de alguna manera lo que ocurrió con lo que se hizo después, y una inmensa autocrítica. O sea, yo recuerdo haber visitado el Museo del Holocausto en el muro, no sé cuál, y yo no pude continuar cuando oigo la traducción y dice, bueno, algunos se preguntarán si el nazismo fue el producto solo de una élite o si todo el pueblo alemán participó. Como yo ya me sabía la respuesta, me quité los audífonos, porque me dolía. O sea, me dolía, y yo me anticipaba, es que estos procesos tan terribles son procesos sociales. Y yo creo que si algo tiene que hacer la democracia una vez que se restaure, es prevenirse de la tentación perenne al populismo, al clientelismo, al totalitarismo, al socialismo, a la corrupción, a la violencia, a la impunidad que produce la arbitrariedad, porque eso es el constitutivo del venezolano, y alguien tiene que... No solo del venezolano. Sí, exacto. Ahí en el artículo también alguien lo plantea, el tema del peronismo. Pues, ¿cuántos años tienen los argentinos padeciendo, viviendo, sufriendo y promoviéndolo? Así es. Porque eso sigue ahí en el alma de los argentinos. O sea, así es. No es una cosa se va a acabar, y a veces me da como déjà vu, porque uno piensa esto de los alemanes y tal, y está ahí latente, está latente. Pues. Está latente y hay que seguir. Y entonces el tema de la educación. A lo que voy. La verdad sea dicha, no me interesa mucho si los argentinos sufren de eso. Lo que yo quiero ratificar es que los venezolanos sufren de eso. Sufren, es constitutivo. Al venezolano, no te vayas, Orlando, y ya regresamos, que vamos al corte. Claro. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con Orlando Avendaño ya para unas conclusiones finales en nuestro programa. Tú hablabas de tolerancia y responsabilidad intelectual de Popper, que creo que es importante en este momento que vive Venezuela, y que todo el mundo en Cedice se editó esto como una monografía. Invito a leerla. Pero cuélgala, Rocío, cuélgala en las redes. Lo voy a poner en las redes, en las redes sociales. Es un discurso que dio Popper y está muy sucinto, muy sencillo, y creo que es importante leérselo, porque tú abordabas el tema de la educación, que eso es clave en el debate venezolano. Hay que dar esa discusión, porque
tal cual como decía Víctor, cómo descargar ese ADN socialista y, como tú decías, liberticida y todo lo demás que se ha ido inoculando en estos 20 años en los textos escolares. Entonces, ¿cómo derrotar eso? Yo creo que la cuarta revolución industrial va a ayudar a que eso no sea tan profundo, porque la tecnología te permite ir hacia informaciones mucho más amplias y globales. Pero aquí se ha inoculado a través de todos estos libros y las canainitas y todo que uno ve el virus del socialismo, del comunismo, del peronismo, de todo eso que nos abruma como ciudadanos. Ahora, Orlando, mira lo que dicen nuestros coparticipantes en la RCR, sí, porque no son oyentes, pero tampoco son videntes. Los buenistas son cohabitantes del desastre, ellos son parte del problema, así que es imposible aporten soluciones. Otro, un repúblico Richard, los mafiosos no ceden espacios conquistados pacíficamente, los entregan muertos, no hay otra salida. Uy, qué horrible. Yo soy pro vida, incluso pro vida, allí. Totalmente. Dime, Orlando. Mira, no, coincido. Está el tema de la educación, que Rocío lo resalta también, que yo no sabría cómo abordarlo, pero hay que hacerlo, porque uno pudiera decir que, bueno, todo se reduce a la educación impartida en las instituciones públicas, pero en Venezuela no necesariamente ha sido así, ¿no? Las privadas también han colaborado mucho con esta narrativa socialista. Total, los colegios privados. O sea, el mal enfoque... El plan de estudios es una está bien, pero mira, yo me refiero, por ejemplo, los colegios privados católicos. Ellos introducen una narrativa y crean una cultura socialista. ¿Ok? Y en parte constituyen y construyen resentimiento, porque si no, uno no se explica que esto sea un proceso social y que nuestras élites sean a su vez tan socialistas, tan clientelares, tan amiguistas, tan de compadrazgo, tan de claqué. O sea, contra eso de alguna manera hay que romper. Sí. El reto es inmenso, pero hay que emprenderlo. Y parte de eso, no es una lucha solo política, para nada democrática, es una lucha cultural, creo, y de valores. Así es, y yo celebro muchísimo tu artículo, porque la verdad es que haberle sacado una opinión a JJ Rendón, eso demuestra que tú eres un periodista de primera línea, ¿no? Y haberlo logrado me parece chévere, que hayas entrevistado a Rocío, me parece excelente. No, pero una serie de gente ahí bien interesante que dieron sus opiniones. Yo leo a mis dos amigos, a Rocío de JJ y leo a Orlando Avendaño, los demás también. Creo que entrevistaste también a Daniel Barnaggi, ¿no? De Ledesma y a Neomar. Neomar, es un gentío buenísimo. Una importantísima que era la de Víctor, pero oye, se me desapareció en el día. No, chicos, no importa, porque además por eso hicimos el programa. Si me hubiese entrevistado a mí, me hubiese dado pudor. Mira lo que dicen los amigos. Alejandro Sequea, somos YouTube Chat, videntes que ven y no mienten. Es verdad. Eso es verdad. Entonces los voy a llamar YouTube Chat. Bueno, mira, Orlando, admiro tu dedicación. Eres un periodista además prolífico, no te puedo seguir la pista, saca como 3 artículos al día. Estás en un buen momento, cuida ese buen momento, cuídalo. Yo tengo mucha fe en ti como joven y como comunicador social. Vas a hacer la diferencia en lo que queda de siglo. Bueno, Dios te cuide, y con esto cerramos nuestro viernes, Rocío. Así es, muchísimas gracias, Orlando. Y bueno, aquí estuvimos Víctor Maldonado y Rocío Guijarro en Aquí se habla libertad, gracias a la generosa dirección de la estación de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles Ian, y nos vemos entonces el próximo lunes. Nos vemos, nos escuchamos y nos hablamos. Así es. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.